El día que firmé mi divorcio, mi esposo con maldad me gritó: aprende a vivir sin mi dinero, muerta de hambre. Sonriendo le respondí: tienes razón, necesito aprender. Al día siguiente, se quedó temblando al enterarse que yo soy la nueva dueña de la empresa donde él trabaja, y entonces mi venganza. Dicen que el peor silencio no es el que se guarda, sino el que nadie espera que grites. Soraya Medina tenía 36 años, pero en sus ojos habitaban siglos de dolor, traiciones, decisiones forzadas y silencios llenos de gritos ahogados. Esa mañana no se había puesto maquillaje. No por falta de ganas, sino por dignidad. Porque ya no quería ocultar el cansancio, ni suavizar la herida, ni fingir que estaba bien. Entró al juzgado caminando como quien ya no teme caerse. Su andar no era firme, pero sí determinado. Llevaba puesto un vestido negro, sencillo, de los que no buscan aplausos ni provocan miradas. El cabello recogido sin esfuerzo, los labios secos, y los ojos, sus ojos decían todo lo que su boca ya no quería repetir. La sala era pequeña, con ese olor agrio a papel archivado y aire enlatado. En el fondo, una jueza de rostro cansado hojeaba los documentos. A la derecha, un par de abogados susurraban entre sí. Y justo enfrente, esperándola con una sonrisa soberbia en los labios, estaba Julián Méndez. Traje a medida, reloj reluciente, barba perfectamente delineada. El tipo de hombre que parece tenerlo todo, hasta que lo escuchas hablar. Vaya, viniste, dijo en voz baja, sin pararse de su silla. Pensé que te ibas a echar para atrás, como todo en tu vida. Soraya no respondió. Ni lo miró. Caminó directo hacia su lugar, se sentó con la espalda recta y los dedos entrelazados, tratando de no temblar. La jueza habló con un tono protocolar, como si no se tratara del final de un hogar, sino del cierre de un trámite bancario. La lectura de los documentos fue breve. La custodia de Mariana quedaba para Soraya. Julián no la disputó. Lo único que parecía interesarle era lo económico. Ambas partes han acordado dividir los bienes como está especificado, leyó la jueza. La señora Soraya renuncia a todo derecho sobre las acciones, cuentas e inmuebles adquiridos durante el matrimonio. Eso es correcto, interrumpió Julián, con una mueca que pretendía ser amable. Porque todo lo que hay, lo hice yo. Una de las abogadas tosió para cortar la tensión. Nadie dijo nada. Soraya afirmó. Julián también. Y cuando la tinta todavía estaba fresca sobre el papel, fue que soltó el veneno. Aprende a vivir sin mi dinero, muerta de hambre. Un murmullo helado recorrió la sala. Nadie se atrevió a mirar a Soraya directamente. Algunos fingieron revisar sus teléfonos. Otros bajaron la vista. Pero ella lo miró. No con odio. No con miedo. Lo miró con algo que Julián no supo identificar. Quizás fue lástima. Quizás fue liberación. Tienes razón, necesito aprender. Su voz sonó serena. Casi dulce. Como si esas palabras no dolieran. Como si estuviera de acuerdo. Como si en vez de acabarse el matrimonio, algo apenas comenzara. Julián parpadeó, confundido. Por un instante, su sonrisa se apagó. La jueza levantó la sesión sin añadir palabra. Era evidente que había visto aquello más veces de las que podía contar. Para ella, eso era solo otro divorcio más. Para Soraya, era el entierro de una vida entera. Al salir del juzgado, el viento era seco y agresivo. Soraya sintió que el sol lastimaba más que alumbraba. Caminó despacio hasta la acera, sin decir una palabra. A su lado, su abogado la acompañaba en silencio. No hacía falta decir nada. ¿O va a estar bien, señora Soraya?, preguntó el joven abogado, inseguro. Ella se detuvo, lo miró con una ligera sonrisa, y respondió. Estoy viva. Con eso me basta, por ahora. El taxi que la llevó de regreso al departamento era viejo, con un aire acondicionado que apenas funcionaba. Pero Soraya apenas lo notó. Miraba por la ventana, los edificios pasando como si fueran parte de una película ajena. Apenas entró al apartamento, el vacío le golpeó como una bofetada. No había cuadros. No había alfombra. Solo una maleta en el suelo, y un par de cajas junto a la puerta. Él ya se había llevado todo. Incluso los recuerdos. El lugar olía a nada. Esa clase de olor que se instala cuando el alma abandona un espacio.
Se agachó junto a la maleta, abrió el cierre con manos temblorosas y sacó una blusa arrugada. Mariana apareció desde la habitación con una muñeca rota entre los brazos. «Mami, ¿ahora somos pobres?». Soraya se quedó en silencio. Se le apretó la garganta. Trató de responder, pero no pudo. Se acercó a su hija, la abrazó fuerte, y le susurró en el oído: «Ahora somos libres». Mariana tenía solo 9 años, pero entendía más de lo que cualquiera imaginaba. Había escuchado gritos detrás de puertas cerradas. Había visto los ojos rojos de su madre fingiendo que tenía alergia. Había aprendido a guardar silencio cuando papá llegaba con olor raro y palabras más filosas que un cuchillo. Soraya preparó té con agua del grifo caliente. No había leche. No había pan. Solo 2 tazas desportilladas, una cucharada de azúcar, y la promesa de que mañana sería distinto. Esa noche, mientras Mariana dormía, Soraya abrió una caja antigua. Dentro, encontró cartas, papeles, y una foto en blanco y negro de don Ernesto, su suegro. Un hombre que, a pesar de todo, siempre le mostró respeto. A escondidas, claro. Porque ni él podía contradecir del todo a su hijo. Tomó una de las cartas, amarillenta por los años. La leyó en silencio, con los labios apretados. «Si alguna vez Julián se olvida de quién eres, prométeme que no lo olvidarás tú. Hay cosas que no puedo decirte ahora, pero el día que decidas cerrar esa puerta, abre este sobre». Era el único sobre sin abrir. Soraya lo miró largo rato. Luego, con un suspiro lento, lo dejó a un lado. Aún no era el momento. Caminó hacia la ventana del departamento. Desde ahí se veía la ciudad, iluminada, indiferente. Miles de luces encendidas, millones de vidas ocurriendo, y ella, ahí, sola. Pero viva. Sonrió. No una sonrisa grande. Fue apenas una curvatura suave en los labios. «Ahora sí, don Ernesto, estoy lista para cumplir lo que prometí». Y al decirlo, su mirada cambió. Ya no era la mujer derrotada del juzgado. Era alguien más. Alguien que estaba a punto de recordar quién era, y lo que era capaz de hacer. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para eso. Ni siquiera ella. Cuando el sol se asomó por el horizonte aquella mañana, no había ruido en el pequeño departamento. Solo el zumbido lejano de la ciudad despertando. Soraya abrió los ojos con la mente en calma y el cuerpo aún tenso. Había dormido poco, pero por primera vez en muchos años, no tenía pesadillas. Se levantó en silencio, caminó descalza por el piso frío y fue directo a preparar café. Miró a Mariana, dormida aún, con el cabello revuelto y los dedos aferrados a su muñeca de trapo como si de eso dependiera el mundo. Le acarició suavemente el cabello y susurró: «Vas a estar bien, lo prometo». No se vistió con urgencia. Eligió cada prenda con paciencia: camisa blanca, pantalón recto de lino oscuro, zapatos bajos, y una chaqueta que siempre le pareció demasiado formal. Era la primera vez en años que vestía para sí misma, no para agradar a nadie. A las 8 en punto, un coche negro le esperaba en la entrada del edificio. No era taxi común. Un sedán discreto con cristales oscuros, como esos que usan las personas que nadie nota, pero que controlan más de lo que aparentan. El conductor, un hombre joven de rostro amable, le abrió la puerta sin decir una palabra. Ella subió con una maleta de mano y un sobre cerrado. «¿Al mismo lugar de siempre, señora Medina?». «Sí». «Y no se retrase. Hoy todo cambia». El trayecto fue silencioso. Cruzaron avenidas, esquivaron el tráfico, se adentraron en la zona financiera de la ciudad. Mientras el mundo pensaba que Soraya estaba en ruinas, ella iba camino a lo que había estado construyendo en secreto durante los últimos 8 años. Un castillo invisible que creció entre lágrimas, noches en vela y una voluntad que ni el desprecio de Julián había logrado quebrar. Al llegar, el edificio impactaba. Torre de acero y vidrio, 37 pisos de oficinas donde se tomaban decisiones que cambiaban la vida de miles de personas. En la recepción, la miraron con extrañeza. Nadie la conocía como la mujer de Julián. Su nombre no sonaba en ninguna sala de juntas. Pero ahí estaba. Caminando como si le perteneciera cada metro cuadrado. Tomó el ascensor directo al último piso. No necesitó anunciarse.
la puerta de la oficina principal ya estaba abierta. Dentro, un hombre la esperaba de pie, con una sonrisa de esas que no nacen de la cortesía, sino del orgullo. ¿O Soraya Medina, la mujer invisible convertida en estratega silenciosa? Y dijo él, acercándose a abrazarla. No puedo creer que lo lograste. Ni yo. A veces todavía me despierto pensando que estoy lavando platos mientras él grita por teléfono. Pues ya no. Hoy firmas. Hoy dejas de ser invisible. El hombre se llamaba Andrés Quintero. Habían sido compañeros en la universidad, mucho antes de que Julián apareciera en la vida de Soraya. Andrés había sido su cómplice en las primeras ideas locas, su tutor informal cuando Soraya decidió retomar estudios online, y su socio silencioso durante los últimos 5 años. Ahora era el CEO de un consorcio tecnológico con alcance en 3 países, pero su lealtad seguía intacta. Los abogados están abajo. Los documentos están listos. Solo falta tu firma para que la transferencia sea legal, dijo Andrés, señalando la carpeta sobre el escritorio. Soraya la abrió. Vio su nombre completo en la primera página, junto al de la empresa que nadie aún conocía. No sonrió. No derramó lágrimas. Solo firmó. 1, 2, 3 veces. Y al finalizar, se quedó en silencio unos segundos, mirando su nombre estampado como dueña legal. ¿No vas a decir nada?, preguntó Andrés. Sí, respondió ella, cerrando la carpeta con calma. Que nunca más voy a permitir que alguien me quite el lugar que merezco. Andrés la observó en silencio. Sabía que no estaba hablando solo de negocios. Luego, caminaron juntos por el piso, revisando los detalles finales. Soraya tomaba decisiones con firmeza, preguntaba por los balances, analizaba proyecciones de inversión. Tenía un conocimiento quirúrgico de cada movimiento. Andrés la miraba con asombro. No solo era inteligente. Era despiadadamente precisa. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó él mientras servían 2 cafés. Ahora lo dejo respirar, dijo ella, cruzando una pierna sobre la otra. No quiero que se entere por mí. Quiero que lo descubra como lo hice yo, cuando lo vi besarse con mi mejor amiga, como si yo no existiera. Quiero que la vida le devuelva esa sensación exacta. Andrés frunció el ceño. ¿Y si él se entera antes? Y no se va a enterar. El cambio de propiedad no es público aún. Hay cláusulas de confidencialidad. Hasta la reunión del viernes, él no sabrá nada. Va a sentarse en su oficina, pensando que todo está bajo control. Y luego, voy a presentarme. ¿Como la nueva socia? No. Como la dueña. Andrés la observó con detenimiento. Ya no era la chica que lloraba en su cocina con la blusa rota. Tampoco era la madre desesperada por encontrar dinero para pagar la escuela de su hija. Era alguien más. Alguien moldeado por el dolor, el abandono y la voluntad de no rendirse. Después de la reunión, Soraya tomó su bolso y pidió un coche a otra dirección. Andrés le ofreció acompañarla, pero ella negó con la cabeza. Que esto es algo que tengo que hacer sola. El vehículo la llevó lejos del centro financiero. Atravesaron avenidas, barrios grises, callejones llenos de vendedores, perros callejeros y niños jugando descalzos. Llegaron a una zona donde las casas eran de cartón y madera, donde el aire olía a gas quemado y desesperanza. Ahí, entre lonas improvisadas y barrotes oxidados, estaba la Fundación Semillas de Esperanza. Soraya bajó con paso sereno. La recibieron con abrazos. Todos la conocían, aunque ninguno sabía quién era realmente. Señora Medina, la saludó una mujer de cabello recogido y rostro curtido. Gracias por la donación de la semana pasada. Con eso pudimos comprar pañales y leche para los pequeños del pabellón 1. Y no me agradezcas, Carmen. Agradece a los que luchan por sobrevivir todos los días. Yo solo estoy devolviendo un poco de lo que me robaron durante años. Soraya recorrió las instalaciones, saludó a los niños, revisó las listas de insumos médicos. Entregó un sobre con efectivo, como hacía cada mes, sin nombres, sin firmas, sin cámaras. En esa fundación no era la exesposa de nadie. Era Soraya, la mujer que traía medicina, comida y palabras que sí curaban. Una niña con la cabeza vendada se le acercó y le ofreció una flor de papel. Mi mamá dice que usted es como una hada,
pero sin alas. Tu mamá es sabia, respondió Soraya, tomando la flor. Las alas se guardan cuando tienes que pelear. De regreso al coche, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de la escuela de Mariana. Confirmaban la próxima cita médica. No decía mucho, pero bastaba para recordarle que el reloj seguía corriendo. Mariana estaba enferma. No se sabía el nombre exacto, pero los médicos hablaban de una condición autoinmune rara. Soraya aún no lo entendía del todo. Solo sabía que el cuerpo de su hija se atacaba a sí mismo. Y que cada día era un regalo incierto. En la noche, al llegar a casa, Mariana la esperaba con un dibujo. Mira, mami, somos tú y yo en una casa muy grande con flores. ¿Dónde está papá?, preguntó Soraya con cuidado. Mariana se encogió de hombros. No sé. Pero tú estás sonriendo. Soraya no pudo evitar abrazarla. Se quedó así un buen rato, sintiendo su fragilidad, su calor, su vida. Mariana era su motor. Su razón. La única causa real por la que no había tirado todo por la borda. ¿Me prometes que nunca vas a irte?, preguntó Mariana con voz suave. Te lo prometo. Pero sabía que no podía hacer promesas al cuerpo humano. No cuando el de Mariana estaba en guerra constante. 3 días después, el momento llegó. Julián entró a su oficina como cada mañana. Saludó a los empleados con una mezcla de arrogancia y falsa cordialidad. Revisó el correo, gritó un par de órdenes, y luego entró a la sala de juntas, donde lo esperaban los directivos. ¿Qué pasa ahora? ¿Otro cambio de políticas internas?, dijo, tomando asiento. Uno de los ejecutivos, el jefe de finanzas, se aclaró la garganta. Julián, la junta fue convocada por solicitud directa de los nuevos propietarios. Se va a presentar la nueva dirección de la empresa. ¿Qué? ¿Propietarios? ¿De qué estás hablando? Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió. Los zapatos resonaron en el piso como si cada paso fuera parte de un veredicto. Julián giró la cabeza. Y entonces la vio. Soraya. Vestida de blanco, tranquila, sin odio en los ojos, pero con poder. Él se puso de pie, desconcertado, con la voz enredada entre los dientes. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella no respondió. Caminó hasta el centro de la sala, sacó un documento de su bolso y lo dejó sobre la mesa. El título era claro. Traspaso legal de acciones. Dueña mayoritaria. Firma, Soraya Medina. Julián retrocedió un paso. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a moverse. Soraya, no entiendo. No necesitas entender. Solo siéntate. Y observa cómo se hace el trabajo de verdad. Y por primera vez en su vida, Julián obedeció. Sin darse cuenta. Sin saber que todo apenas estaba empezando. Julián no entendía nada. No sabía si estaba soñando, si alguien le jugaba una broma pesada, o si, por algún error absurdo, su exesposa había logrado colarse en esa sala. Pero ahí estaba. Soraya, la mujer a la que humilló, a la que llamó inútil, a la que abandonó sin mirar atrás, ahora estaba de pie, en medio de la sala de juntas, con un portafolio en una mano y su mirada fija sobre él como una sentencia. Las miradas de los ejecutivos iban de uno al otro sin atreverse a decir nada. Un silencio incómodo se instaló entre todos como una bomba a punto de estallar. El ambiente cambió. No era una simple reunión. Había tensión, expectación y un rastro de miedo flotando en el aire. Julián fue el primero en romper el silencio. ¿Qué demonios haces aquí?, y dijo entre dientes, poniéndose de pie con una mezcla de incredulidad y rabia. Soraya se mantuvo en calma. No levantó la voz. No reaccionó a su tono. Caminó despacio hacia la cabecera de la mesa, dejó el portafolio con cuidado, lo abrió, sacó unos documentos y los deslizó hacia el centro. No vine a pedirte trabajo. Vine a observar cómo te caes sin darte cuenta. Sus palabras no fueron un ataque. Fueron una declaración fría, como un médico que da un diagnóstico sin anestesia. Julián palideció. Se acercó al documento y lo leyó. Su nombre estaba ahí, al pie de la página, pero en un contexto que no le agradó. ¿Qué es esto?, y dijo, ya sin disimular el temblor en su voz.
Uno de los ejecutivos, de cabello gris y manos nerviosas, intervino. Julián, la empresa fue adquirida legalmente hace 3 semanas. Todo está en orden. Las firmas están auditadas. Y, bueno, ella es la nueva dueña. Julián no lo creyó. Tomó el documento, lo revisó con rapidez, buscando algún error, algún detalle que lo desmintiera, pero no había nada fuera de lugar. Todo estaba sellado, autenticado y legalmente ejecutado. El papel no mentía. Y lo que decía era brutal. Soraya era la nueva dueña de la empresa. Se dejó caer en la silla. Miró a Soraya como si la estuviera viendo por primera vez. Había algo distinto en ella. Ya no era la mujer que caminaba tras él en las fiestas, ni la que le preparaba café en silencio mientras él hablaba por teléfono con otras mujeres. Ahora era otra. Tenía el rostro de alguien que ya no necesita permiso para respirar. ¿Cómo lo hiciste?, murmuró él, casi sin aire. Eso no importa ahora. Lo importante es que estás aquí y que yo también. Los demás ejecutivos seguían sin saber qué hacer. Algunos se levantaron con incomodidad. Otros revisaban sus correos como si eso pudiera salvarlos de la incomodidad que sentían. Soraya, en cambio, se mantuvo firme. Sé que esto es una sorpresa para todos, dijo, mirando alrededor. Pero les aseguro que nada en esta empresa cambiará, a menos que tenga que cambiar. Mis prioridades son claras. La estabilidad, la transparencia y la eficiencia. Y Julián lo miró directamente. Seguirá aquí, como director de operaciones. Los murmullos fueron instantáneos. Un par de directivos intercambiaron miradas de desconcierto. Julián abrió la boca para hablar, pero no logró articular palabra. ¿Me vas a mantener aquí?, logró decir finalmente. ¿Por qué? Porque tu ego no te dejaría renunciar. Y porque prefiero verte todos los días sabiendo que ya no tienes el control. Eso es peor que despedirte. Era una jugada maestra. Soraya lo conocía demasiado bien. Sabía que su orgullo era más grande que su sentido común. Y sabía que quedarse a su lado, pero por debajo, lo haría sufrir más que estar fuera. Estás jugando con fuego, dijo él en voz baja. No, Julián. Yo soy el fuego. Esa frase quedó suspendida en el aire. Fue una sentencia. Los directivos empezaron a acomodarse, murmurando entre sí. Algunos ya sabían que la relación de Soraya y Julián había sido tormentosa, pero no tenían idea de lo que se escondía detrás de las puertas cerradas de su matrimonio. Ahora empezaban a atar cabos. Julián intentó recomponerse. Tomó la palabra con esfuerzo. Está bien. Si eso quieres, me quedaré. Pero recuerda que aquí hay gente que confía en mí. Que sin mí, esta empresa no sería lo que es. Y ahora vas a tener la oportunidad de demostrarlo, desde el segundo escritorio. Las reuniones continuaron. Soraya se presentó como la nueva cabeza del grupo, explicó sus planes, su visión y los cambios estructurales que propondría en los próximos meses. Lo hizo con claridad, sin titubeos. Su voz no necesitaba imponerse. Su presencia lo hacía por sí sola. Algunos directivos se mostraron receptivos. Otros, claramente aliados de Julián, mantenían los brazos cruzados, el ceño fruncido y una actitud defensiva. Entre ellos estaba Lucía Gómez, directora de comunicación, una mujer astuta, de sonrisa calculada, que durante años había tenido una relación muy cercana con Julián. Demasiado cercana. Me imagino que ya tienes todo planeado, dijo Lucía, con tono irónico. ¿Y qué se supone que haremos los que no estamos en tu lista de confianza? Soraya la miró sin cambiar la expresión. Confianza se gana trabajando. Yo no llegué aquí para pasar lista de lealtades personales. Vine a liderar una empresa. Y tú, Lucía, decides si quieres ser parte de eso o parte del pasado. Lucía bajó la vista. No estaba acostumbrada a que alguien le enfrentara así. Y menos una mujer como Soraya, a la que siempre consideró irrelevante. Cuando terminó la reunión, Julián se quedó solo en la sala. Soraya se disponía a salir cuando él la detuvo. No creas que esto termina aquí, dijo, cerrando la puerta tras ellos. Puedes tener papeles, firmas, lo que quieras, pero yo te conozco.
Sé dónde duelen tus puntos débiles. ¿De verdad?, preguntó ella, girándose lentamente. Porque hasta ahora, nunca te interesaron. Sé que estás sola. Que todo esto es una fachada para demostrar algo. Pero en el fondo, sigues siendo la misma que lloraba cuando yo salía con otras mujeres. Soraya respiró hondo. No por debilidad, sino por cansancio. No me subestimes. Esa fue tu primera gran equivocación. ¿Y Mariana? El nombre le rompió el hilo. ¿Qué con Mariana?, y dijo Soraya, elevando ligeramente la voz. Julián sonrió. Ella sigue creyendo que soy su héroe. Que soy su papá. ¿Cuánto tiempo crees que vas a poder sostener esa mentira? El golpe fue certero. Por primera vez en la conversación, Soraya titubeó. Dio un paso hacia atrás y apretó los puños. No te atrevas a usarla para atacarme, advirtió. Ella no tiene culpa de nada. No, pero tú sí. Tú le mentiste. Y lo seguirás haciendo hasta que se te caiga la máscara. La diferencia es que yo la protejo. Tú solo la usas como escudo. Julián se acercó un poco más. ¿Y si un día quiere quedarse conmigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Obligarla? Soraya se quedó inmóvil. No juegues con fuego, Julián. Porque si empiezas esa guerra, no habrá nada que te salve. Salió de la sala sin mirar atrás. No estaba preparada para escuchar lo que venía. No ese mismo día. A las 4 de la tarde, su teléfono vibró. Era una llamada de la escuela de Mariana. Soraya contestó con el corazón acelerado. La voz del director no fue tranquila. Tampoco alarmante. Fue urgente. Señora Medina, Mariana ha tenido un episodio. Está en la enfermería. Llamamos a emergencias. Se desmayó en el aula. Está pálida y con fiebre alta. No responde con claridad. Soraya no pidió detalles. Solo salió corriendo. Dejó todo sobre la mesa, llamó al conductor y en menos de 20 minutos estaba en el colegio. Mariana ya había sido trasladada al hospital. Soraya llegó justo cuando la metían en una sala de evaluación. ¿Qué pasó?, preguntó desesperada a la doctora. Está inestable. Necesitamos hacerle exámenes de inmediato. Hay signos de inflamación interna. Posiblemente una reacción autoinmune. ¿Ha tenido episodios parecidos antes? No así. Solo fatiga y mareos. Nada como esto. Prepárese para pasar la noche. La dejaremos en observación. Soraya tomó la mano de Mariana, que apenas abría los ojos. Estoy aquí, mi amor. Todo va a estar bien. Mariana no respondió. Solo respiraba con dificultad. Fue entonces cuando Soraya sintió que el mundo se detenía. No importaba la empresa, ni Julián, ni la venganza, ni el poder. Solo esa cama, ese cuerpo pequeño, esa vida frágil. Y en ese momento, el fuego que llevaba dentro no ardía por rabia. Ardía por miedo. Por amor. Por una hija que quizás no tenía tiempo. Y todo lo demás, podía esperar. Soraya se aferró a la mano de Mariana como si su vida dependiera de ese gesto. Y quizás sí. Porque en ese instante, nada en el mundo tenía más sentido que ese pequeño cuerpo dormido, envuelto en cables y monitores. Cada bit del aparato médico era una campanada del miedo, marcando los segundos entre la esperanza y la desesperación. No supo cuánto tiempo había pasado. Días, horas, tal vez solo minutos. Todo era confuso. Los pasillos del hospital se habían vuelto una extensión de su propio cuerpo, un laberinto sin salida donde solo respiraba porque tenía que hacerlo. Una enfermera entró con pasos silenciosos y la invitó a salir con delicadeza. Soraya se resistió al principio. No quería soltar a Mariana. Pero la mirada firme de la mujer le indicó que no era una invitación, sino una necesidad. En la sala de reuniones pequeñas del hospital, la esperaba la doctora principal del caso. De pie, seria, con una carpeta en la mano y esa expresión que los médicos llevan cuando tienen que dar malas noticias sin perder la calma. Soraya no se sentó. «Dígamelo ya», pidió. La doctora abrió la carpeta y sacó una hoja que temblaba un poco al sujetarla.
Mariana tiene una enfermedad autoinmune degenerativa. Es extremadamente rara, y se ha desarrollado de forma silenciosa durante años. Ahora su cuerpo está atacando sus células madre, especialmente las de la médula ósea. Es por eso que ha tenido síntomas de debilidad, fiebres recurrentes, dolor muscular. Esta crisis aguda fue solo el inicio de lo que podría ser un deterioro progresivo e irreversible. Soraya sintió un mareo. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos y respiró una vez, profundamente. ¿Qué opciones tengo? Inmunosupresores potentes. Terapias de mantenimiento. Pero el tratamiento más efectivo sería un trasplante de médula. Y no cualquier tipo. Necesitamos compatibilidad genética alta. Lo ideal sería encontrar un donante dentro de la línea biológica directa, padres, hermanos, primos. No tiene hermanos, respondió en automático. Y Julián no es compatible. La doctora asintió. Ya lo sabía. Julián se había hecho las pruebas esa misma mañana y había salido del hospital con más rabia que preocupación. Entonces debemos ampliar la búsqueda. El banco de médula nos da alguna esperanza. Pero puede tardar meses. Años incluso. Y Mariana no tiene tanto tiempo. Soraya apretó los labios. Una parte de ella ya sabía lo que debía hacer. Pero enfrentarlo era otra cosa. Salió de la sala con las piernas entumecidas. Volvió a la habitación. Mariana dormía, tranquila, ajena a todo. En su rostro aún se dibujaba una expresión dulce, como si estuviera soñando con algo hermoso. Soraya se sentó junto a ella, le acarició el cabello, y dejó que sus pensamientos se escaparan hacia el pasado. Hacia los 18 años. Hacia la noche que cambió su vida. No había música suave, ni luces tenues. Solo ruido, humo, sudor, alcohol barato. Una fiesta universitaria donde la confianza era una excusa para bajar la guardia. Y entre ese caos estaba él. Emilio. El chico popular, el que tocaba la guitarra en los pasillos, el que todos decían que era encantador. Y quizás lo era. Hasta que no lo fue. Esa noche, Soraya perdió más que el control. Perdió su voz. Su libertad. Su fe. No supo nunca cómo empezó. Solo que, cuando despertó, tenía el vestido desgarrado, la cabeza palpitándole, y un silencio impuesto por la vergüenza. Nadie le creyó. Y ella dejó de hablar del tema. Incluso para sí misma. Luego vino la prueba positiva. El rechazo familiar. Los portazos. El desprecio. La mirada de su madre cuando supo que estaba embarazada. La decisión de no abortar, aunque le suplicaron. Y el camino en solitario que siguió, sin más apoyo que su propia rabia transformada en ternura cada vez que sentía una patadita en su vientre. Así nació Mariana. Y así comenzó su historia como madre. Una historia que había ocultado muchas verdades. Pero ahora el tiempo exigía justicia. Y Mariana necesitaba un milagro. Y ese milagro podía tener el rostro de aquel al que había odiado toda su vida. Horas más tarde, cuando los médicos se retiraron, Soraya llamó a Andrés. Él llegó rápido, con la misma expresión de siempre, preocupado, pero sin hacer drama. Dime que no es tan grave, dijo al entrar. Soraya no respondió. Solo lo miró. Andrés se acercó, le tomó la mano, y esperó a que hablara. Es una enfermedad degenerativa. Necesita trasplante. Julián no es compatible. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. ¿Qué? Llamé a él. Andrés abrió los ojos, como si acabaran de lanzarle agua fría al rostro. ¿Qué, Emilio? Soraya asintió. Se hizo las pruebas. Está limpio. Y es compatible. Andrés se dejó caer en la silla más cercana. Tardó unos segundos en reaccionar. ¿Y tú? ¿Estás segura de eso? No estoy segura de nada. Pero mi hija está muriendo. Y él puede salvarla. ¿Me lo vas a permitir? Me lo voy a permitir. Pero le dejé claro que, después de eso, desaparece. Mariana nunca sabrá quién es. ¿Y si quieres saberlo? Yo cargaré con eso. No ella. Andrés asintió, pero en su mirada había una tormenta.
¿Y Julián? Ni se imagina. Y no pienso decírselo. ¿Qué vas a hacer si lo descubre? Lo destruiría. O peor, se lo diría a Mariana para dañarla. Por eso tengo que mantener esto en secreto. Hasta el final. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación médica y tortura emocional. Soraya dormía poco, comía menos. Mariana, cada vez más débil, trataba de sonreír y fingir que todo estaba bien. Dibuja flores. Escribía canciones con letra infantil. Hablaba de volver a la escuela. Y cada vez que lo hacía, Soraya sentía que el corazón se le partía en dos. Emilio fue hospitalizado para iniciar el proceso de preparación. Lo mantuvieron alejado de Mariana, cumpliendo con la promesa de Soraya. Pero una noche, mientras caminaba hacia la sala de espera, lo vio llorando en una esquina, con la cabeza entre las manos. No lo interrumpió. No se acercó. Solo lo miró desde lejos. Y aunque su cuerpo se llenó de odio, también hubo algo en ella que no pudo explicar. Un nudo entre la rabia y la gratitud. Una contradicción viva. La noche anterior a la cirugía, Mariana se aferró a la mano de su madre y le preguntó: Mami, ¿por qué lloras cada vez que él se va? Soraya sintió que el tiempo se detenía. ¿Quién? El señor triste. El que huele a calle. Siempre lo miras cuando se va. Y lloras. No supo qué decir. Se tragó las palabras. Besó la frente de su hija. Cerró los ojos. Porque hay historias que duelen más cuando regresan. Mariana no entendió del todo. Pero asintió. Y se quedó dormida con esa frase. Al día siguiente, Emilio fue llevado al quirófano. La intervención sería larga. Riesgosa. No para él, tanto como para Mariana. La médula sería trasplantada. Y con ella, el silencio de una vida entera. Soraya esperó en la sala con el alma rota y la esperanza temblando. Porque, a veces, el milagro no es ver a tu hija sonreír. El milagro es tener el valor de aceptarlo, aunque venga del lugar más oscuro que jamás quisiste volver a mirar. Del rechazo sería letal. Soraya escuchó esa palabra como si viniera desde dentro de una caverna. Letal. No había otra forma de decirlo. No se disfrazaba con eufemismos médicos ni dulces promesas. Mariana estaba viva, sí, pero suspendida en un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. Todo lo que viniera después dependería de su pequeño cuerpo, de su capacidad para abrazar lo que no era suyo y convertirlo en parte de sí. El primer día fue tenso, pero tranquilo. Mariana despertó horas después de la intervención. Su rostro estaba inflado, los ojos semicerrados por la medicación, pero cuando vio a su madre, sonrió. Una sonrisa débil, apenas un gesto, pero tan poderosa que Soraya sintió que todo el mundo podía venirse abajo y no importaría. ¿Ya está?, preguntó Mariana con voz ronca. Soraya se inclinó y le acarició el cabello. Ya pasó, mi amor. Ahora solo tienes que descansar. ¿Y el señor triste? Soraya contuvo la respiración. Mariana había sido demasiado consciente. Demasiado observadora. Había notado a Emilio mucho más de lo que Soraya hubiera querido. Ya se fue. Hizo lo que tenía que hacer y se fue. ¿Va a volver? No. Mariana bajó la mirada, como si procesara esa respuesta. No hizo más preguntas. Solo cerró los ojos y volvió a dormirse. El médico entró pocos minutos después para revisar los signos vitales y ajustar la medicación. Todo parecía estable. Esa noche, mientras Mariana dormía profundamente bajo sedantes, Soraya se sentó junto a la ventana de la habitación. Afuera, la ciudad seguía viva. Los coches iban y venían. Las luces de los edificios parpadeaban. La vida de los otros continuaba sin saber lo que ocurría dentro de esa habitación. Andrés llegó con una muda de ropa limpia y comida caliente. Soraya no tenía hambre, pero aceptó un par de cucharadas. ¿Qué, Emilio?, preguntó con voz baja. Le dieron de alta hoy. No quiso quedarse más tiempo. Ni aceptó el dinero que le ofrecí. Solo pidió irse con la ropa con la que llegó. ¿Dijo algo más? Solo que gracias. Y que no volvería. Me pidió que te dijera eso. Soraya asintió.
No dijo nada. No lo necesitaba. Emilio había cumplido su palabra. Había entrado en sus vidas, las había estremecido, y se había ido. Como un fantasma que vino a cumplir una misión antes de desaparecer para siempre. Durante los días siguientes, Mariana mostró señales positivas. Tenía náuseas, fiebre baja, cambios de humor, pero los médicos aseguraban que eran reacciones normales del proceso. Cada pequeño paso era un triunfo silencioso. Cada día sin rechazo era una vela más encendida en el altar de la esperanza. Pero no todo podía mantenerse en silencio. Julián volvió. Apareció sin previo aviso una mañana, con su traje impecable y su rostro serio. No traía flores ni juguetes. Solo una actitud inquisitiva que Soraya reconoció al instante. «Quiero ver a mi hija». Soraya estaba sentada frente a la habitación. Se puso de pie, bloqueando el paso. No. No hoy». «¿Por qué no?» «Porque tú no eres parte de esto. Soy su padre. Tengo derecho. Y no eres su padre. Nunca lo fuiste. Ni en lo genético, ni en lo emocional. Mariana no te necesita ahora». Julián apretó la mandíbula. ¿Qué estás ocultando, Soraya? No estoy ocultando nada. Ya te hiciste las pruebas. No eres compatible. Y por si fuera poco, desapareciste cuando más te necesitaba. ¿Y cómo, milagrosamente, apareció un donante compatible? El silencio fue la respuesta. Soraya no dijo nada, y eso fue suficiente para que Julián entendiera que algo no encajaba. Su mirada se oscureció. ¿Quién es? No es asunto tuyo. Así es un desconocido, entonces tengo el derecho de saberlo. Si es alguien que pone en peligro a mi hija. Tú ya no decides por Mariana. Julián la miró con rabia, pero no dijo nada más. Dio media vuelta y se fue. Soraya lo observó alejarse sabiendo que esa no sería la última vez que lo vería. Julián no se iría sin intentar recuperar el control. Era lo único que sabía hacer, dominar. Esa noche, Mariana tuvo un episodio de fiebre alta. Los médicos actuaron de inmediato. Le aplicaron corticoides, aumentaron la hidratación y controlaron los niveles con antibióticos. Soraya no se separó de ella ni un segundo. Le hablaba al oído con dulzura, con promesas que no sabía si podría cumplir. No te vayas, mi amor. No todavía. No después de todo lo que hemos hecho. Aguanta un poco más. Solo un poco más. La fiebre cedió al amanecer. Mariana volvió a estabilizarse. El doctor, al salir de la habitación, le dijo en voz baja. Está respondiendo bien. Solo necesita tiempo. Y mucho amor. Soraya se quedó frente a la cama de su hija, sin saber si reír o llorar. El cansancio empezaba a colarse por cada poro de su cuerpo. Y aún así, seguía en pie. 2 días después, Mariana se despertó más lúcida. Sus ojos estaban más brillantes. Se sentó por primera vez con ayuda. Dibujó una flor en una hoja blanca y la coloreó con los lápices que Andrés le había traído. ¿Te gusta?, preguntó, mostrándosela a su madre. Es la flor más hermosa que he visto. La hice para él. Soraya tragó saliva. ¿Para quién? Para el señor que lloraba en el pasillo. Lo vi muchas veces, aunque tú creías que dormía. Siempre miraba a la puerta. Como si quisiera entrar, pero no pudiera. Lo vi llorar. Quiero que sepa que está bien. Que estoy viva. Y él ya no está, hija. ¿Por qué? Porque hay personas que solo vienen a cumplir un propósito, y luego se van. ¿Tú lo conocías? Soraya dudó. El nudo en su garganta era tan grande que por un momento pensó que no podría responder. Sí, lo conocí. ¿Y era malo? Fue una persona que me hizo daño. Mucho daño. Pero también fue quien te dio la oportunidad de seguir aquí. Mariana bajó la mirada. No entendía del todo, pero lo sentía. A veces los niños no necesitan saber los detalles para percibir las verdades. ¿Entonces es mi héroe o mi villano? Soraya se inclinó, le besó la frente, y le susurró. A veces, hija, las personas pueden ser ambas cosas a la vez. Mariana no volvió a preguntar.
Se quedó abrazada al dibujo, en silencio, mientras su madre la observaba con un amor tan inmenso que dolía. Días después, los médicos confirmaron que la médula estaba siendo aceptada por el cuerpo. Mariana estaba mejorando. Lenta, pero claramente. Las células nuevas se estaban multiplicando. El pronóstico era favorable. Soraya salió al pasillo y se recostó contra la pared. Cerró los ojos. Las lágrimas finalmente salieron, no de tristeza, sino de alivio. No por ella, sino por Mariana. Porque iba a vivir. Porque el milagro había llegado. Porque, aunque el pasado la seguía quemando por dentro, el presente era ahora su victoria. Y aunque nunca perdonaría del todo, había salvado lo más sagrado que tenía. El precio había sido altísimo. Pero Mariana estaba viva. Y eso lo valía todo. Soraya observó a su hija dormir con los dedos entrelazados sobre su pecho, como si protegiera el regalo que acababa de recibir, la posibilidad de seguir viviendo. Cada noche en ese hospital era una batalla ganada. Y aunque todavía quedaban días por delante, ya no era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de gratitud y agotamiento. Había atravesado el infierno sin perder a su hija. Ahora solo quería paz. Pero la vida no entrega paz tan fácilmente. A las pocas horas de haber recibido el alta parcial de Mariana, Soraya recibió una llamada. Una voz desconocida, formal, seca. Señora Medina, le habla el fiscal adjunto del Departamento de Delitos Económicos. Necesitamos que venga a declarar. Su nombre aparece en un expediente de fraude financiero vinculado a las empresas Méndez y Asociados. Soraya sintió que el mundo se abría de nuevo bajo sus pies. ¿Perdón? ¿Mi nombre? Sí, señora. Hay documentos con su firma autorizando transferencias a cuentas en el extranjero. Fondos que fueron desviados en los últimos años mientras usted era aún socia conyugal del señor Julián Méndez. Soraya colgó sin dar más explicaciones. Se quedó sentada en la sala de espera del hospital, con la cabeza en blanco. Todo el esfuerzo, toda la reconstrucción, ¿y ahora esto? Se levantó lentamente y llamó a Andrés. Me están investigando por fraude. Usaron mi nombre. Y creo que sé quién fue. Esa misma noche, Andrés llegó al hospital con un maletín lleno de documentos. Había algo en su rostro que Soraya no había visto antes, furia contenida. Te lo dije. Siempre supe que Julián estaba escondiendo algo. Nunca entendí cómo tenía tanto capital, tantas propiedades en el extranjero sin declarar. Hasta que uno de mis contactos en Panamá me llamó. Estaban moviendo dinero con tu firma. ¿Quieres saber lo peor? Dímelo. Los movimientos comenzaron 6 meses antes de tu divorcio. Y firmaste autorizaciones bancarias mientras estabas hospitalizada por el embarazo de Mariana. ¿Qué? Eso significa que falsificó tu firma. Soraya apretó los dientes. No lloró. Ya no tenía lágrimas para traiciones viejas. Solo tenía rabia. Y la rabia era un combustible poderoso. Días después, el escándalo estalló. La prensa financiera publicó titulares en todos los portales. Empresario Julián Méndez investigado por lavado y desvío de fondos. Usó identidad de su exesposa en operaciones ilegales. El mundo corporativo que alguna vez lo admiró ahora lo repudiaba. Las marcas retiraban su apoyo. Sus socios lo evitaban. El directorio de su propia empresa votó su destitución en una sesión express. Soraya no se inmutó cuando lo supo. Estaba con Mariana en casa, preparando sopa de verduras, cuando vio la noticia en televisión. Cambió de canal con indiferencia. No necesitaba esa victoria. No así. Aunque la justicia estaba haciendo su trabajo, el odio no la movía. Su energía estaba en otro lugar. Pero los golpes siguieron. Lucía, la antigua amiga de Soraya y amante de Julián, testificó ante la fiscalía. Lo hizo con una mezcla de despecho y miedo. Sabía que su nombre también estaba implicado en algunas transferencias. A cambio de inmunidad, entregó correos, grabaciones de voz y pruebas de cómo Julián coordinaba el fraude. Una en particular lo destruyó todo. Era un correo donde Julián le explicaba a Lucía cómo alterar los permisos digitales de Soraya para autorizar transacciones internacionales. Su tono no era técnico. Era cruel. Ella no entiende de números. Solo hay que hacerle firmar.
o firmar por ella. Ni se dará cuenta. Eso fue suficiente para que se ordenara una orden de captura inmediata. Lo encontraron solo en su apartamento, con las persianas cerradas y las luces apagadas. Tenía los ojos hinchados, una botella vacía sobre la mesa y una caja de pastillas a medio consumir. Cuando los agentes entraron, él apenas murmuró: «No vine aquí a vivir. Vine a esperar que todo acabe». Fue trasladado al hospital bajo custodia. El intento de suicidio no fue exitoso. La dosis había sido insuficiente. O quizás lo había hecho sabiendo que no funcionaría del todo. Tal vez, como siempre, buscaba atención. Soraya lo supo 2 horas después. La llamaron del hospital. ¿Es usted su contacto de emergencia? No hemos logrado ubicar a ningún familiar directo. No soy su familia, respondió sin titubear. ¿Está consciente? Preguntó por usted. Solo quiere verla unos minutos. Soraya colgó. No iba a ir. Pero al amanecer, algo cambió. Se levantó de la cama, dejó a Mariana dormida y tomó un taxi al hospital donde estaba internado Julián. No por él. Por ella. Porque necesitaba mirarlo una vez más, ahora desde un lugar diferente. Desde la verdad. Cuando entró a la habitación, Julián estaba en una camilla, conectado a suero, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. La miró como si viera un fantasma. Como si no creyera que ella hubiera venido. Y no pensé que vendrías. O no lo hice por ti. Julián bajó la mirada. Parecía más pequeño. Desinflado. Derrotado. Te fallé en todo, dijo, con voz apagada. Falsifiqué tu firma. Lo sé. Y ahora todo el mundo lo sabe. Me quedé solo. Lucía me vendió. Mis socios me odian. Perdí todo. No, Julián. No perdiste todo. Perdiste lo que nunca te perteneció. ¿Te parece justo que termine así? Soraya dio un paso hacia él. Sus palabras fueron tan serenas como implacables. Yo no te deseo la muerte. Te deseo la verdad. Y la verdad duele más que cualquier castigo. Julián parpadeó. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No dijo nada más. Y Soraya tampoco. Se dio la vuelta y salió, sin mirar atrás. Días después, Mariana tuvo su última revisión médica. El cuerpo estaba aceptando el trasplante. Los niveles eran buenos. Los análisis mostraban una evolución positiva. El médico la abrazó con discreción antes de salir de la consulta. Nunca creí que llegaríamos aquí. Felicitaciones, señora Medina. Su hija tiene una nueva oportunidad. Mariana, con sus mejillas más rosadas y su cabello comenzando a crecer de nuevo, saltó del asiento y abrazó a su madre. Mami, ¿puedo volver a la escuela? Sí, mi amor. Puedes volver a lo que tú quieras. En el auto, de regreso a casa, Mariana sacó un dibujo de su mochila. Era una flor inmensa, con un corazón en el centro. A su lado, había 2 figuras. Una era ella. La otra era un hombre de cabello largo, con barba, y una guitarra en la espalda. ¿Quién es ese?, preguntó Soraya, con un nudo en la garganta. No sé. A veces aparece en mis sueños. Me sonríe desde lejos. Como si estuviera feliz por mí. Soraya no respondió. Apretó su mano. Miró al frente. Y dejó que el silencio hablara por ella. El pasado no desaparece. Pero a veces, cuando se enfrenta de frente, deja de doler tanto. Porque sobrevivir no es solo continuar. Es aprender a vivir con lo que queda. Y a veces, eso es más que suficiente. El pasado no desaparece. Pero a veces, cuando se enfrenta de frente, deja de doler tanto. Porque sobrevivir no es solo continuar. Es aprender a vivir con lo que queda. Y a veces, eso es más que suficiente. La vida empezó a moverse otra vez. No de golpe, ni con fuegos artificiales, sino como un reloj que volvió a latir después de estar detenido. Mariana regresó a casa. Sus pasos eran más lentos, sus músculos aún débiles, pero su sonrisa no había perdido intensidad. Tenía una luz nueva en los ojos.
como si algo en su interior se hubiera despertado con fuerza. Como si ahora entendiera lo frágil que es la vida y lo milagroso que es el simple hecho de estar. Soraya la observaba en cada gesto, temiendo que ese milagro pudiera irse en cualquier momento. Se sorprendía a sí misma revisando su respiración por las noches, contando cuántas veces se giraba en la cama, monitoreando si sudaba más de lo normal. Era un hábito involuntario. Un mecanismo de defensa que le recordaba lo cerca que estuvo de perderla. Pero Mariana quería vivir. Y vivir de verdad. En pocos días volvió a pedir sus libros. Pintaba con más fuerza. Hablaba con Andrés por videollamada como si fuera su tío. Reía fuerte. Hacía preguntas difíciles. Especialmente sobre el hombre que había desaparecido después de donarle la médula. Mamá, ¿por qué nunca volvió? Soraya le sostenía la mirada, pero tardaba segundos en responder. Porque hay personas que llegan a cumplir una misión. Y cuando lo hacen, se van. ¿Pero no te gustaría que volviera? Ya hay cosas que duelen, incluso cuando ya no están. Y hay otras que no se deben abrir, aunque la curiosidad sea grande. ¿Y era malo? ¿Qué era humano? Mariana no insistía. Algo en su alma parecía comprender que la historia era más grande de lo que podía entender. Pero aún así, se sentía agradecida. Lo había dibujado varias veces. Con alas. Sin rostro. Le decía el señor invisible. Y en sus sueños, decía que siempre la acompañaba cuando tenía miedo. Andrés, por su parte, había sido más que un amigo. Había estado ahí desde el primer día. No para rescatarla, sino para recordarle quién era. Ahora hablaban de negocios, pero también de vida. Habían retomado un viejo proyecto que durante años había quedado guardado entre pendientes, una fundación. No era solo un acto simbólico. Era una respuesta. Y así nació Fundación Raíz. Un espacio para mujeres víctimas de abuso, niñas en situación de abandono y madres con hijas enfermas. Soraya no usó su nombre para promocionarla. No quiso prensa. Solo hechos. Comenzaron con talleres, luego con consultorios psicológicos gratuitos, después con espacios para rehabilitación. Cada vez que cortaba una cinta, sentía que algo dentro de ella se reconstruía. No solo estaba sanando. Estaba transformando el dolor en algo útil. En la inauguración oficial, hubo pocas palabras. Soraya subió al escenario con Mariana a su lado, respiró hondo y dijo solo esto. Nadie elige el dolor. Pero sí lo que hace con él. Nosotras elegimos sembrar. El aplauso fue sincero. Soraya bajó sin lágrimas. Ya no las necesitaba. Mientras tanto, en otro rincón del país, Julián intentaba sobrevivir a su propia ruina. Después del escándalo, había sido sentenciado a libertad condicional. Pérdida de licencias. Cuentas congeladas. Residencia limitada. Una celda sin barrotes, pero con todos los límites. Vivía en un pequeño departamento que le pagaba un familiar lejano. Salía solo para firmar en tribunales y pasaba el resto del día viendo las noticias sin sonido. Había perdido todo. Hasta la soberbia. Y con eso, por fin, empezó a ver. Un viernes por la mañana, después de semanas de aislamiento, tomó un taxi hacia el cementerio donde estaba enterrado su padre. Llevó flores. No por costumbre, sino por necesidad. El mausoleo estaba descuidado. Limpió las hojas secas con una servilleta. Se arrodilló. Y por primera vez en mucho tiempo, habló sin esperar respuestas. Nunca fui lo que esperabas. Ni siquiera sé si alguna vez lo intenté de verdad. Me diste tu empresa. Me diste confianza. Me diste una mujer que valía más de lo que yo podía ver. Y la destruí. Me destruí. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que ya no tenía. Se quedó ahí, en silencio, con la frente apoyada sobre el mármol frío, como un hijo que nunca aprendió a hacerlo. Soraya supo de esa visita semanas después, por una llamada anónima del guardia del cementerio. No le dio importancia. No tenía espacio para lástima. Solo para cerrar círculos. Un mediodía, Mariana salió del colegio con una noticia en la mano. Tengo que presentar una historia de vida. Una historia real. De alguien valiente. Pensé en ti. ¿En mí?
Sí. En todo lo que hiciste. En cómo luchaste por mí. En cómo salvaste vidas sin disparar una sola bala. ¿Y qué vas a decir? Que mi mamá no salvó el mundo. Pero me salvó a mí. Y eso es suficiente. Soraya sonrió. Le tomó la mano. Caminaron juntas hasta la parada del bus. Ese tipo de gestos, los más simples, eran los que guardaba en lo profundo. Nadie se los podía quitar. Pasaron los meses. La salud de Mariana mejoró notablemente. Los médicos confirmaron que la médula había sido aceptada por completo. No había signos de rechazo. Su cuerpo era fuerte. Su ánimo, más aún. Volvió a correr, a jugar, a saltar en los charcos sin miedo. Vivía como quien ha conocido el borde del abismo y decidió quedarse a disfrutar del paisaje. Una mañana sin aviso, mientras Soraya revisaba correos desde su escritorio, recibió una carta escrita a mano. No había remitente. Solo un sobredoblado con su nombre. Dentro, dos cosas, una hoja arrugada y una pulsera de hilo rojo. El papel decía solo una frase. Gracias por dejarme ser útil. Me voy lejos. Pero siempre cuidaré de ella, aunque sea desde el lugar donde no se ve. No había firma. Pero no hacía falta. Soraya cerró el sobre. Apretó la pulsera contra el pecho. Y lo guardó en la caja donde estaba el primer dibujo que Mariana le hizo después del trasplante. No lo volvería a abrir. Era parte de lo que ya había sido sanado. El último fin de semana de vacaciones, Soraya llevó a Mariana a la playa. No era un lugar lujoso. Solo arena, agua salada y cielo abierto. Caminaron descalzas, dejando huellas en la orilla. Mariana corría delante de ella, cantando, recogiendo conchas, hablando sola. Soraya iba detrás, respirando despacio, como si quisiera inhalar un futuro que al fin le pertenecía. El mar estaba tranquilo. El sol no quemaba. La brisa era dulce. Mariana se detuvo, giró y gritó. Mami, ¿eres feliz? Soraya no respondió al instante. Caminó hasta donde estaba su hija. Le acarició la mejilla, y mirando hacia el horizonte, dijo en voz baja. No se trata de vengarse. Se trata de sanar. Y para sanar, hay que perdonar lo imperdonable, aunque sea solo dentro de uno. Mariana no entendió del todo. Pero sonrió. Le tomó la mano. Y siguieron caminando, juntas, sin miedo. El mar borró sus huellas minutos después. Pero en el alma de Soraya, todo estaba marcado para siempre. No como heridas, sino como cicatrices que ya no dolían. Y mientras el sol se escondía detrás del agua, una frase flotaba en su mente, como una verdad que no necesitaba más explicación. A veces, el dolor no se elige, pero sí lo que hacemos con él. Soraya eligió vivir. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Soraya, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.